Amén y amén. Bueno, clase número 11, terminamos hoy las trompetas. Voy a tener el móvil así porque lo voy a usar de micro, porque lo estoy grabando. Y me da cuenta que recoge mucho mejor el audio desde aquí, porque mucha gente se quejaba del audio. Pues desde aquí luego lo que yo hago es que junto la grabación con la imagen, ¿vale? Si me veis con el móvil es por eso. Clase número 11, terminamos hoy. ¿Qué terminamos hoy? Terminamos hoy las trompetas. Las 4 primeras trompetas, ¿a qué afectaban? A la naturaleza. Atacaba la hierba, los árboles, los ríos, ¿qué más? Los mares, ¿qué más? Hasta los manantiales. ¿Qué más atacaba las trompetas? En la naturaleza salimos de la tierra y nos vamos a los cielos, ataca el sol, ataca la luna y ataca las estrellas. En las 4 primeras trompetas atacan no solamente a la naturaleza, sino que ataca a las estrellas, al sol y a la luna. Una vez que termina Dios con eso, con la tercera parte de todo eso, les deja Dios sin recursos, ya que en los mares Dios ha atacado también a las naves, y hablemos que las naves, la idea son barcos, pero la idea del Apocalipsis es que los barcos no son, hoy día no hay barcos, sino que hay fuerzas armadas. ¿Querías hacer una pregunta? Ah, vale, es que como he visto así. La quinta trompeta, ¿cómo lo denomina? El primer ay. ¿Recuerdan qué pasa con la quinta trompeta? El primer ay. ¿El pozo de dónde? ¿Qué se abre? Se abre el pozo del abismo, surgen demonios, que lo comanda un demonio llamado Apolión. La semana pasada, el segundo ay, la sexta trompeta, ¿qué son sueltos? Los 4 demonios que están atados junto al río Éufrates. El tercer ay es diferente. El tercer ay es distinto, porque esta vez en el tercer ay no hablamos de demonios que atormentan, no hablamos de mares que se destruyen, no hablamos de fenómenos de la naturaleza, sino que el tercer ay es este. Yo lo he titulado Llegó el Rey. Porque el tercer ay, Apocalipsis capítulo 11, verso 5, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron y adoraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Luego ahí hay un versículo que lo saltamos, que luego iremos al final del mensaje. La diferencia que hay de todas las trompetas a esta es que Dios por fin
va a sustituir a los gobiernos del mundo. ¿Durante cuánto? Desde la Torre de Babel, desde Nimrod, que fue el primer. La palabra cazador delante de Jehová, ¿quién sabe quién es Nimrod? Nimrod era el fundador de las ciudades de Babilonia, Babel, de Nínive. La Biblia dice, y Nimrod fue cazador delante de Jehová. La palabra cazador delante de Jehová tiene la idea de provocador. O sea, Nimrod fue el primero en provocar a Dios. De hecho, su provocación, se convirtió en un líder, pero porque era cazador de animales. O sea, cazaba tantos animales, se hizo experto, que los humanos empezaron a tenerle miedo y él se hizo como líder. Ese liderazgo le llevó a ser cabeza de ciudades como Nínive y varias ciudades de Mesopotamia que él fundó. Principalmente Babel, y toda la idea de unirse en una misma lengua para subir al cielo, toda la idea viene de Nimrod. Desde que el hombre quiso gobernarse a sí mismo, ha sido todo un desastre. Si analizas en la Biblia, yo creo que no hubo ningún tiempo de paz, excepto los años que Salomón reinó. Dice que en los años que Salomón reina, dice que hubo paz en Israel. Yo creo que fuera de ahí, Israel no ha conocido, ni el mundo ha conocido reinos de justicia, de paz, de equidad. Pero llega él, sustituyendo a los reinos del mundo, y llegó el soberano a la tierra. El tercer ahí es que con el sonido de la séptima trompeta, el Señor aparece en la tierra. Luego, a final de mensaje, vamos a aclarar algunas cosas, porque entre los sucesos que yo he contado suceden más cosas. O sea, el Apocalipsis es así de complicado, porque mientras suceden unas cosas, si yo cuento ahora mismo los sellos, las trompetas, las copas de la ira, sí, pero es que, digamos, hacemos un nivel, ¿no? Sellos, trompetas y copas. Pero es que abajo suceden cosas. O sea, debajo de cada acontecimiento hay más acontecimientos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la batalla del Armagedón, no es que se van a un sitio a pelearse y ya está, eso no es una batalla. La batalla del Armagedón es una secuencia de batallas, de sucesos que terminan en el valle del Megido. A eso se le llama la batalla del Armagedón. No es que sea que se juntan ahí en un valle y se pelean. No. La batalla del Armagedón es una secuencia de batallas que culminan en el valle del Megido. ¿Está clara la idea de eso? ¿Alguna duda? Seguimos. La séptima trompeta, llega Jesucristo a la tierra, hace una aparición visible, el mundo entero, que ha sido testigo de haber visto a seres demoníacos de una manera horrible, la gente que ha sido atormentada 5 meses, el mundo que está hecho un caos. De pronto aparece Él y se detiene todo. Cuando llega el soberano, ojo, que es Él el que está controlando todas las cosas. Es el gran día de la ira del Señor. De pronto aparece Él y el mundo se detiene, y ahora que los había dejado sin luz durante el día, la tercera parte del sol se oscurece. Los había dejado sin luz por la noche, la tercera parte de la luna y las estrellas pierden su brillo. Les ha dejado sin mar, sin ríos, sin manantiales, sin fuerzas, sin apenas vegetación. Les ha quitado todos los recursos, y cuando ya les ha desarmado completamente, entonces aparece Él para quitarles lo único que les queda, sus reinos.
Por fin, un reino de justicia, de paz, pero justicia verdadera. No existe en el mundo, mira que, por ejemplo, para diferenciar un gobierno del mundo, bueno, el de El Salvador, Nayib Bukele, ha embelesado al mundo entero. Es una región. Ha encerrado a los criminales. La publicidad que por lo menos hace se ve que es un país bueno, seguro. No es comparable con lo que va a suceder cuando Jesucristo venga a la tierra. O sea, el reino que establece, que eso va a dar, eso ya a vuestra lección, porque eso ya pertenece, para que veáis las cosas que suceden en un evento y otro, en el momento en el que Él desciende, en el momento en que se terminan las copas de la ira, se termina la gran tribulación, se termina la última semana de la semana de Daniel, y luego hay 75 días donde el mundo se prepara para el milenio, eso ya no pertenece a la gran tribulación, y luego se establece el reino milenial que no pertenece a la gran tribulación, que son 1000 años en la tierra. Entonces, estamos a punto de que se termine todo. Aparece Jesucristo, va a establecer un reino de paz, de justicia, como el mundo jamás ha conocido. Aún así, muchos, ya lo veremos, muchos no querrán ser parte de ese reinado. Muchos rechazarán incluso ese reinado. Pero llegará un día en el que el bien va a triunfar sobre el mal. Y esto es algo que puede atormentar a muchos cristianos. ¿Nunca te has preguntado que aparentemente los cristianos aparentemente no, el 90% de los conflictos, el cristiano, a nivel humano, pierde? Siempre. En un conflicto el cristiano es el que tiene que callar. Y el otro es un abusador encima. O sea, encima que me hacen mal, encima que eres tú el que me has provocado a mí, encima que yo no tengo culpa de nada, encima lo pagas conmigo, y encima yo me tengo que callar, yo no tengo que ponerme a su nivel. ¿Te das cuenta? Humanamente el cristiano pierde. Y como un cristiano no esté afirmado en la palabra de Dios y que sepa que llegará un momento en el que el bien siempre va a triunfar sobre el mal, cosas así te van a afectar como le afectó al salmista del Salmo 73, cuando dice: yo no entiendo por qué los impíos prosperan, les va bien, sus negocios funcionan y yo no. ¿Es clara la idea? O sea, un cristiano se tiene que aferrar a la palabra, porque normalmente hay muchos sinvergüenzas en la calle que no quieren saber nada de Dios, que viven como delincuentes. Chicos, aparentemente les va bien la vida. Y tienen dinero, y tienen buenos coches, y tienen buenas casas, y no hacen caso de Dios, y se recrean en sus pecados. El salmista Asaf lo vivió en sus propias carnes. Dice que se recrean. Y encima dicen: no, si no hay Dios. No hay Dios que ve esto. O sea, el salmista Asaf vivió en un mundo donde el pecador se recreaba de sus pecados y encima le iba bien, aparentemente las cosas le iban bien, pero a él le iba todo lo contrario. Entonces, en esa batalla humana, el cristiano pierde. Pero dice el salmista Asaf: hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el fin de ellos. Que como la hierba salen, pero es algo que es temporal. El salmista Asaf entendió cuando dice: entrando en el santuario comprendí el fin de ello. Como no estés aferrado a la palabra de Dios, eso te va a afectar. Te va a afectar cuando, por ejemplo, quizás no sea el caso,
ahora él no está aquí, por eso lo puedo decir, pero ahora tenéis, por ejemplo, a Marcos, más bueno no puede ser Marcos, el pastor, es un cacho pan, es un bendito. Anteriormente fuiste tú, ¿no? Tuvisteis a Samuel, que era más malo que Marcos. Pero tú imagínate que viene un pastor, que por haberlos hay, que porque a él se le antoja la idea. Por ejemplo, Juanjo está en el coro y le dice: oye, que he visto Dios que te sientes ahí, que no cantes. Y le quita de cantar. Mira, que escucha, sin hacer nada. Porque al otro se le ha antojado. Porque, oye, tienen un puesto de poder y a veces el poder enloquece, dice la Biblia. Son injusticias. Como no estés aferrado a la palabra del Señor y decir, bueno, llegará un momento en el que el bien triunfa sobre el mal. Dice la Biblia: no vencéis al mal con el mal, antes bien vencer al mal con el bien. El bien siempre triunfa. Por eso, aunque a lo mejor hay gente que está en esta situación, pero si te encuentras en esa situación, en medio de una injusticia, donde dices, tú no merece la pena hacer las cosas bien. Sí merece la pena hacerlas. Esa es la idea que yo quiero dejar claro. Sí merece la pena hacer las cosas bien. Merece la pena callarte. Sí merece la pena. Merece la pena a veces hacerte el desentendido. ¿Y sabes por qué te he dicho esta frase? Porque es bíblica. ¿Habéis visto Saúl? Lo malo que fue. ¿Sabéis por qué Saúl fue el primer rey de Israel? Porque para Dios era el mejor. El pueblo le pide un rey y Dios no le dio un cualquiera. Bueno, este mismo. No. Cuando Dios da algo, Dios da lo mejor. Y cuando le pidieron rey, Dios le dio al mejor hombre que había en ese momento para ser el rey de Israel. Este será el primero y tiene las cualidades para ser el mejor. Sin duda ninguna. Que él luego se corrompiera, eso es otra idea. Pero cuando Dios da algo, da lo mejor. Prueba de ello que cuando Dios transforma el agua en vino, ¿qué le dio? ¿Un vino añejo malo? No, ¿qué dijo? Ha reservado ¿el qué? El mejor vino para el final. Porque cuando Dios da algo, lo da, mejor no puede hacerlo. Señor, ¿por qué le diste el mejor vino? Bueno, pues porque Él no sabe hacer vinos malos. Él hace vinos buenos. Él hace el mejor. Cuando Él hace algo, lo hace en excelencia. Cuando les dio al rey, les dio el mejor rey que podía gobernar en Israel. ¿Sabes que hubo un momento en el que ya se empezó a divulgar que Saúl iba a ser el rey? Dice la Biblia que habían dos que estaban ahí discutiendo y dijeron, ¿y quién será el rey? Y dijeron, es Saúl, de la tribu de Benjamín. Y dice que empezaron a hablar mal de él. Y dice la Biblia, y escuchándolo Saúl, se hizo el desentendido. Hay una traducción, una versión que dice, y escuchándolo Saúl, hizo como que no le escuchaba. Muchas veces te va a tocar, como cristiano, hacer oídos sordos. Y en ese momento, piensa que el bien siempre triunfa sobre el mal. Ya me queda tranquilo soltando esto. Cuando Él llegue, textos como este, que se van a ampliar hasta el reino milenial, se van a cumplir en Jesucristo. Este es un texto que ha traído muchos problemas a gente que se piensa que la Iglesia va a gobernar el mundo. El tema de el avivamiento, vamos a encender las naciones y la Iglesia va a contaminar el mundo entero. Porque la Biblia dice, pídeme y te daré por herencia. Hermano, pide las naciones. La Iglesia pide las naciones y no las recibe. Porque textos como este, si no leemos el contexto, tenemos un problema.
Yo te puedo decir, bueno, a mí la Biblia dice que yo puedo pedir las naciones y Dios me las va a dar por herencia. Porque la Biblia dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y entonces, bíblicamente, ¿quién me puede a mí demostrar que eso no es para mí? Claro, cuando tú coges un texto aislado, tú puedes creer una doctrina. Cuando leemos un texto que genera una doctrina o una enseñanza, tenemos que tener en cuenta el contexto. Ahora, ¿dónde está el contexto de un texto? En este caso, este es el texto. Vamos a aplicar la hermenéutica en 2 minutos. Hermenéutica, salimos de escatología y nos vamos a hermenéutica. El texto: pídeme y te daré por herencia las naciones. Ahora yo te digo, eso no es para la iglesia. Y ahora Samuel me dice, sí es para la iglesia, es para mí, porque viene en la Biblia. El contexto, tenemos que dar una explicación para saber que esa palabra a quién va dirigida. Para eso nos tenemos que ir a Salmos, vamos al capítulo 2, y a veces el contexto está en un versículo más arriba o en un versículo más abajo. Es decir, el contexto puede estar o en el verso 7 o en el verso 9. Si no está en el verso 7 y en el verso 9, está en el capítulo. Si acaso no está en el capítulo, la explicación de ese texto está en el libro. Si acaso no está en el libro, ese libro pertenece al Antiguo Testamento, puede que esté ahí. Si acaso no está ahí, está en un lugar de la Biblia. Pero no existe un versículo de la Biblia donde no haya un contexto que te explique lo que dice. ¿Está clara la idea? Un texto. La Biblia no es de interpretación privada. Por lo tanto, la Biblia se interpreta a sí misma. En este caso, no está. Verso 7. Verso 7 es un verso anterior, ¿no? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Si aquí se queda todo, ese texto es para mí. Y para cualquiera que sea un hijo de Dios. Si este texto se queda ahí, todos los hijos de Dios pueden pedir a Dios por herencia a las naciones. Pero dice, lo importante de leer un texto completo: yo publicaré mi decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Verso 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Existen 3 hijos de Dios. Número 1, existe hijo de Dios por creación. Los hijos de Dios por creación son las criaturas que Dios ha creado, que por creación le pertenecen a Dios. Texto clave, Job capítulo 1, vinieron los hijos de Dios, entre ellos vino Satanás. Ahí se refiere a los ángeles. Ahí no había. Vino delante de Dios los hijos de Dios, entre ellos vino Satanás. ¿De dónde viene? De rodear la tierra. Hijos por creación. Existen hijos por adopción. Juan capítulo 1, mas a todos los que le recibimos nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos por adopción. Yo soy hijo adoptado. Él me ha adoptado. Pero existe el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. ¿Ese quién es? Uno solo, Jesucristo. El unigénito del Padre, el unigénito, uno, no hay más, el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Al único que ha engendrado, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, el único a quien se le aplica eso en la Biblia es a Jesús. Pues a Jesús se le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra.
no es de extrañar que cuando Él llegue, los 24 ancianos hagan lo que hemos leído. Dice, se postran sobre sus rostros, empiezan a adorar y le empiezan a decir, los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, el que es, el que era y el que ha de venir. Dios no cambia, Él no tiene sombra de variación, Dios es el mismo. Y cuando Él venga, hay 5 eventos que destacan en su venida. Cuando Él venga, sucede esto. Número 1, dice el verso, se airaron las naciones. Cuando Él venga, las naciones no le reciben con los brazos abiertos. Cuando Él venga, las naciones le van a recibir como una invasión enemiga que viene fuera del globo terráqueo. Las naciones no le van a recibir con los brazos abiertos. Las naciones se van a irar porque viene el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. No sé si... A ver, ¿cómo lo diría yo? La gente piensa, muchas veces se tienta a Dios, porque la gente pide señales para creer en Él. Si pasara esto, creería. ¿No has escuchado alguna? Si sanara no sé quién, me convertiría. Si convirtiera a no sé quién, yo también iría al culto. Si el Señor hiciera esto, yo haría esto otro. Y yo prometo al Señor que yo me convierto si me concede esta petición. ¿Has escuchado esa historia? 1000 veces. Quizá habrá casos aislados. La regla es que cuando Dios luego ha actuado, la gente no ha regresado. Eugenio, dame Biblia. La regla, nosotros tenemos esa idea, si Dios hiciera, yo sería agradecido. Si Dios hiciera, yo le daría gracias a Dios todos los días. Uno de los pecados, ojo, que la que voy a soltar es buena. Uno de los pecados más terribles que existe en la Biblia es no saber dar gracias a Dios. Fíjate en la lista donde está ese pecado. Esto acaba de salir ahora mismo. Romanos, capítulo 2. Hay cosas que yo no las tengo apuntadas, que luego salen. Vamos a ver el capítulo 2 y el verso. Hay un texto que dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Si no, buscar ese texto, búscalo, Liber. Es en Romanos. Vale, ya lo he encontrado. Es Romanos capítulo 1, porque las cosas invisibles de Él, verso 20, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira lo que dice el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Mira la lista que les mete. Cambiaron la gloria de Dios
incorruptibles en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos, gentiles, por lo cual Dios los entregó a inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiando la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural. Fíjate dónde va a acabar la lista de pecados, que no le glorificaron, que cambiaron su uso natural, hablando de pasiones vergonzosas, que adoran a imágenes, que adoran a animales, y lo encabeza gente que no le da gracias a Dios. 10 leprosos son sanados. ¿Cuántos regresaron a darle gracias a Dios? 1. Porque la norma es que lo que la gente promete no suele cumplirlo. Herodes deseaba ver a Jesús para verle hacer algún milagro. Hay gente que solamente quiere ver en Jesús que haga un gran milagro y ya está. Jesús dijo: ¿por qué esta generación mala, perversa y adúltera demanda señal? Y dice Jesús: pero no le será dada señal del cielo, sino la señal del Hijo del Hombre. Que de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el interior de la tierra. La única señal que ha dado al mundo es que Jesús ha muerto en la cruz y no necesita el mundo más para creer en él. Señor, le dice en la parábola, que fue un caso real: Señor, manda, déjame que vaya a mis hermanos, que les hable del tormento que hay aquí. Y le dice: a Moisés y a los profetas tienen que oigan a ellos. O sea, la regla bíblica es que es más efectivo que la gente se convierta por la palabra de la predicación, que si uno ha muerto, resucita o vuelve a la vida, porque no es lo mismo, ahora lo explico, vuelve a la vida y le testifica de cosas. O sea, es más efectiva la predicación de la palabra, la muerte de la cruz, que es locura el que se pierde, es más efectiva que cualquier milagro. Pues en vez de darle gracias, las naciones se enfadan de que esté en medio. Entonces la gente, aunque le vea, no vuelven, porque luego veremos que siguen con sus pecados y no se arrepienten. Que si se presentara Dios en mi casa invisible, que no, olvídate. Lo hace y vas a crear la gente que no quiere creer, que cierra su corazón. No hay milagros que le puedan convencer. Si no te convence la muerte en el Calvario, la palabra, tu condición de pecado, tu necesidad de Dios, si eso no te convierte nada, ni que cambie de pastor. Es que si cambiaran de pastor serías igual. Es que si me cambiara de iglesia serías igual. Es que si me fuera a otro lugar a vivir serías el mismo. Mi tío Silas en una predicación dijo el otro día: córtale la lengua a un maldiciente y seguirá echando maldiciones. Entonces muchas veces ponemos excusa y las naciones queremos un reino de justicia, de paz, y llega el rey que va a traer justicia y paz y se enfadan, se airan las naciones. Pero es que se repite la historia, porque una vez llegó y nadie se dio cuenta y aparecen 3 magos. Decimos que son 3, bueno, por los presentes, pero no sabemos si fueron 15. La Biblia dice que le ofrecieron oro, incienso y mirra, pero no, la Biblia no dice que fueran 3, la Biblia no dice que fueran reyes, y la Biblia no dice que fueran al pesebre. Eso es un invento del catolicismo.
Mateo capítulo 2, verso 11, dice: entrando en la casa adoraron al niño. Jesús tenía entre 1 y 2 años de edad, porque cuando investigaron con Herodes, él mandó matar a los niños menores de 2 años. No mandó matar a recién nacidos, porque Jesús no era un recién nacido. Los que fueron al pesebre fueron los pastores de Belén. Los magos no fueron al pesebre. Mateo 2:11, entrando en la casa, adoraron al niño. Jesús tenía entre 1 y 2 años de edad. Mayor de 2 años no era. Y cuando ha pasado desapercibido en Belén, que está allí Dios mismo en Belén, y ha pasado desapercibido. Esto es muy fuerte. Cuando se enteran dónde está, se airan las naciones. Y la primera nación que se enteró, que fue Israel, dice la Biblia: tembló Herodes, toda Jerusalén con él. La palabra temblar ahí, tembló, en el griego implica la idea que él estaba tranquilo, y cuando escuchó ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, hizo así un temblor. Cuando se enteró Jerusalén que su rey había temblado del nerviosismo, temblaron ellos también de miedo. Porque cuando él aparece, las naciones se ponen nerviosas. Se levantarán los reyes de la tierra. Salmo, capítulo ¿qué? En el verso 8, ¿qué era? Pídeme. Entonces, todo el contexto del capítulo 2, ¿de quién habla? De él. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Pero dice: el que mora en la séptima trompeta suena y aparece él, ¿dónde? En los cielos. El que mora en los cielos se ríe de ellos y el Señor se burlará. ¿Por qué? Número 2, porque tu ira ha venido. Cuando Él venga, el mundo va a conocer la ira de Dios. Porque se repite la historia. Porque cuando Él aparece y hay naciones que se oponen a Él, conocen la ira de Dios. Y cuando Él venga y las naciones se opongan, conocerán la ira de Dios. Y un ejemplo: Egipto se opuso, conoció la ira de Dios. Sin entrar en detalles. En forma de plagas. Las copas de la ira, que es lo próximo, en una clase vamos a dar todas para terminar, y luego ya os diré qué hacer. Las copas de la ira se derraman en forma de plagas. Lo vamos a ver la semana que viene. Cuando las naciones se oponen, conocen la ira en forma de plagas. Llega Él al final de las trompetas, derrama las copas de la ira en forma de plagas en el mundo. No quiero extender, si queréis hacer una foto y lo leéis luego en casa, porque aquí, Éxodo capítulo 15, verso 9 en adelante, podéis leerlo despacito en la casa. Pues yo no esperaba extenderme tanto en la primera parte. Pero cuando leemos eso, que es un cántico, nos damos cuenta de cómo Dios actúa cuando las naciones están en contra de Él. ¿Listo? Número 3. El tiempo de juzgar a los muertos. Ha llegado el tiempo donde Dios va a juzgar. Ahora, este tema forma parte no del milenio. Miren, en la Biblia existen
hablamos del arrebatamiento, 7 años de tribulación, de gran tribulación, ¿hasta ahí de acuerdo? En esos 7 años, 21 juicios, sellos, trompetas y copas, y bajo eso hay más cosas aún todavía, que hemos estado viendo: anticristo, falso profeta, su ministerio, juicio a la gran ramera, lo que pasa en el catolicismo. Suceden muchas cosas. 144.000, los 2 testigos. Cuando Él regresa y se derraman las copas de la ira, la gran tribulación se acaba. O sea, todo el Apocalipsis no son 7 años. Los 21 juicios confortan los 7 años. Pero cuando Él baja para establecer el reino milenial, se acaban los 7 años. ¿Clara la idea? ¿Alguna duda aquí? Cuando Él baja y termina, hay una, antes de establecer el milenio, según el libro de Daniel capítulo 12, tendríamos que entrar en matemáticas, y esta era lo que yo quería decir al final de la clase: ¿por qué carretera vamos? Si vamos a la izquierda tomamos una dirección, si vamos a la derecha tomamos otro tema, pero uno de los temas es que el mundo va a necesitar 75 días para preparar para el reino milenial. A eso se le llaman 75 días de transición o 75 días de preparación para el reino milenial, un reino que durará 1000 años. Dentro de esos 75 días sucede algo como esto. Una de las cosas que suceden es que Dios resucita a gente que ha muerto. Ahora, hay varias resurrecciones en la Biblia. ¿Cuántos sabían que hay varias resurrecciones? Bueno, la Biblia habla de varias resurrecciones. Primera de Corintios capítulo 15 habla de varias resurrecciones. De Cristo las primicias. Y luego nosotros. Y luego los demás en su debido orden. ¿Por qué? Porque los santos del Antiguo Testamento no resucitan con la Iglesia. La Iglesia somos primero Cristo las primicias. Ahora, una cosa que no he dicho: ¿qué diferencia hay entre Lázaro y la Iglesia cuando sea resucitado? No, Lázaro no resucitó. La hija de Jairo no resucitó. El joven que murió de la viuda de Naín no resucitó. Para ponernos bíblicos, volvieron a la vida. Es distinto. Genio, ¿qué diferencia hay en volver a la vida y resucitar? El resucitado no vuelve a morir jamás. ¿No vuelve? A morir. Uno que resucita no vuelve a morir. Lázaro no resucitó, volvió a la vida y volvió a morir. La hija de Jairo volvió a la vida y volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín volvió a la vida y volvió a morir. Cristo resucitó y nunca más volvió a morir. Por eso Él es las primicias. La Iglesia, cuando resucite, no vuelve jamás a morir. ¿Clara la idea de la diferencia entre volver a la vida y resucitar? ¿Alguna duda? Felipe, ¿alguna duda? Suéltala, no te lo... Es que volver a la vida y luego muere. Sí. Y luego el que resucita... Vuelve a la vida, pero no vuelve más a morir jamás. Porque no es lo mismo resucitación que Claro, porque el tiempo final resucita y ya no. Claro, por eso, cuando hablamos de resucitar, porque hay resurrecciones en la Biblia. Dentro de las resurrecciones no podemos meter a Lázaro, no podemos meter a la hija de Jairo, porque ellos no resucitaron, volvieron a la vida. Claro.
Si hubieran resucitado, Lázaro estaría aquí con nosotros. Porque nunca más, el resucitado no vuelve a morir jamás. ¿Vale? Entonces, Cristo es el primero, por eso son las primicias. Él ha resucitado, nunca más volverá a morir. La Iglesia resucitará en el rapto, nunca más volverá a experimentar la muerte. Y luego hay una resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Esos no resucitan con la Iglesia. Esos no son parte de la Iglesia. ¿Ha visto la diferencia de la Iglesia e Israel? Ellos no son parte de la Iglesia. Ellos resucitan cuando Cristo venga, que juzgará. Él resucita y además el texto dice a tus santos y profetas. En ese orden, primero Cristo, luego la Iglesia, luego los santos y profetas, y luego hay otro más. Mirad, para que veáis el orden. A tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Y cita a los pequeños y grandes. ¿Sabes quiénes son esos? Los mártires de la gran tribulación. Los mártires de la gran tribulación resucitan después. Por eso dice la Biblia en su debido orden. Hay un orden de resurrecciones. Cristo las primicias, luego la Iglesia, luego los santos profetas, pero luego los mártires de la gran tribulación. Los que han temido a Dios, los que no se han dejado sellar, esos resucitan en ese tiempo. Es en el intervalo, justo antes, en la preparación del milenio, justo antes de que Él reine 1000 años. Por eso he dicho que en acontecimientos suceden más cosas. Y eso, a la hora de juzgar a los muertos y luego a los santos, a los profetas, tiene que ver con eso. Juzga a los muertos. Ahora, esos que juzga no son los santos, porque a los santos, profetas y a los que han muerto como mártires no se les juzga, se les galardona. Mira lo que dice el texto. Y dar el galardón. Entonces, los levanta no para juzgarles en condenación, sino que los levanta para recompensarles, para darles sus recompensas. Me estoy metiendo en parte de milenio, recompensas para el reino milenial. Hay lenguajes que Jesús usaba: por cuanto eres fiel, gobierna 10 naciones, o gobierna 10 ciudades. Sé señor sobre 10 ciudades. O sea, llegará un momento en el que serán levantados para darles galardones que los van a disfrutar en el tiempo del milenio. Pues llegan y por fin Dios levanta y empieza a dar galardones, pero también Dios levanta y empieza a juzgar. La idea de juzgar a los que han muerto, que se refiere a todos los impíos, la idea llega hasta los resucita para el juicio del gran trono blanco. Hay 2 juicios en la Biblia. Se llama el juicio de los galardones. Ese no hemos hablado, porque ese se celebra en el cielo. Ese es para recompensa. Y existe el juicio del gran trono blanco. Ahí no se recompensa a nadie. Ahí no se salva a nadie. Ahí todos son condenados. 2 juicios. En uno son recompensados y en otro todos son condenados. ¿Alguna duda? No vayáis con dudas, Para dar galardón, eso es otra cosa que sucede.
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Dios recompensa. Si queréis, es que esta clase es como un árbol dentro de un árbol que tiene muchas ramas. Porque sobre esta clase podemos ir para un montón de sitios y hablar de cosas que no hemos hablado. Pero Él viene, y Él viene a recompensar a cada uno. ¿Qué te crees? ¿Que todo lo que has hecho para Dios no lo tiene en cuenta? Un texto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le... ¿Crees que buscar a Dios no tiene recompensa? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ser cristiano tiene sus recompensas. Ser cristiano tiene sus recompensas. Dios no se ha olvidado nada de lo que has hecho. Dios tiene anotado cada oración. Dios tiene anotado cada ofrenda que has hecho de corazón, cada bien que has hecho. Si un rey impío no podía dormir una noche y dijo, traerme el libro, y empezó a leer el libro de las crónicas, y empezó a leer, mira mi rey, resulta que un día un tal Mardoqueo te salva la vida. ¿Cómo que has dicho? Sí, mira, te salvó la vida un tal Mardoqueo, dijiste que lo apuntase aquí en tu libro, de tu memoria, pero ¿y qué hizo ese Mardoqueo? Pues mira, había un complot, 2 soldados querían matarte, él desarmó toda la trama. ¿Y qué se le recompensó? No se le recompensó. Y dice el rey Asuero, ¿cómo? ¿Que no se le recompensó a ese que me salvó a mí la vida? Sí, traerle. Bueno, en vez de traerle a él, traerme a mí, que le voy a decir a ver qué recompensa da el rey. Dios tiene un libro, pero no tiene la memoria del rey Asuero. Dios tiene un libro donde anota cada cosa que has hecho de corazón, que no esperas recibir nada a cambio. Fíjate cómo funciona la recompensa de Dios. Cuando oras y lo dices, dice Jesús, ya tiene su recompensa. Pero cuando oras y te callas, el que busca en secreto a su Padre lo recompensará él. Entonces, cuando haces algo esperando recibir recompensas, no recibes nada. Cuando haces algo sin esperar a recibir absolutamente nada, lo recibes todo. ¿Sabes por qué Dios está buscando gente? Yo un día prediqué acerca de los dones. Hay un don que no se ve mucho. Y no hablo de los dones que hay en Corintios, hablo de los dones que hay en Romanos. Hay un don que es el don de dar. De dar. Y ahí implica incluso dinero. ¿Sabes por qué no se ve tanto el don de dar? Porque cuando Dios da, dice, Dios al que quiere enriquece. Y la Biblia habla de que hay riquezas de los impíos que están reservadas para los santos, para los justos. ¿Sabes por qué Dios no enriquece a todos los cristianos? Porque no todos los cristianos tienen el corazón que tenía Salomón, que le dijo Dios, pídeme lo que quieras. Oye, eso es complicado, ¿eh? La primera vez que Dios le ha dicho eso a un hombre. Imagínate que te dice Dios, José, Dios te dice, pídeme lo que quieras que te lo doy. Que Enrique que le diga a Dios, pídeme lo que quieras. Felipe que te diga a Dios, Felipe hijo, pídeme lo que quieras que está concedido. Venga, a pedir. ¿Qué pides? Dios le dijo a un hombre, pídeme lo que quieras. Oigan, es un riesgo muy alto el que Dios se expone. Le dice a un hombre, pídeme lo que quieras.
y le dice, dame sabiduría para gobernar a este pueblo tan grande. Y le dice Dios, por cuanto no me has pedido la vida de tus enemigos. Porque normalmente los hombres pedirían, todos los que me desean mal, llévatelo, Señor. Por cuanto no me has pedido la vida de tus enemigos, ni tampoco riquezas, porque la gente diría, Señor, multimillonario, que ya verás la iglesia que voy a construir. Que no, que luego es para gastar y no aparecer por mi culto. Dice, por cuanto no me has pedido eso, te daré más que ninguno que ha tenido antes que tú en Jerusalén. ¿Sabes por qué Dios no da ese don de dar? Porque no hay corazones preparados para administrar las riquezas como se tienen que ministrar. Porque a Dios, al que enriquece, lo suelta. Eso es un don que Dios está esperando a gente. Por eso, ese es el texto, al que Dios quiere enriquece y al que quiere empobrece. El avaro no solamente es avaricioso el que es rico, el pobre también. Hay pobres avariciosos y pobres ansiosos, como ese de tiene ansia, el ansia viva. O sea, no el rico tiene peleas con las riquezas y con el pobre también. Y de destruir lo que destruye en la tierra. Cuando Él venga, ¿qué ha hecho el hombre con el mundo? Terminamos. ¿Qué hemos hecho con la tierra? Mira lo que Dios entregó. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, o el Hijo del Hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo tus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, asimismo bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todo. Dios dio todo y el hombre lo destruyó todo. Esas son las cosas que suceden cuando Él venga. Cierro la Biblia, terminamos con las trompetas y hay un último destello que ocurre cuando Él aparece. Las naciones se enfadan. Él viene con toda esa idea de juzgar, de dar galardones, de establecer. De pronto ocurre algo, que el cielo se ha abierto y no solamente le ven a Él. Dato curioso, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y el qué? Un templo. O sea, en el cielo hay un templo, entonces. Hablaremos otro día. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Una representación, bueno, hay por aquí una representación que la rompí el otro día, espero que no se hayan enfadado. Pero el arca de su pacto se ve en el templo. Porque hay un arca en el cielo. Porque hay un arca. Le dice, Moisés sube y le da instrucciones del tabernáculo, de todas las cosas y del arca. Y dice, hazlo conforme al modelo que te ha sido, ¿qué? Mostrado. Todo lo que Moisés mandó construir a los hijos de la tribu de Judá, a Uri de la tribu de Judá, todo lo que ellos construyeron, esto, el arca, aquí tenemos una menorá, conforme al modelo que te ha sido mostrado. Como es en el cielo, es en la tierra.
Muchas de las cosas que hay en la tierra son un reflejo de lo que hay en el cielo. Había un Edén terrenal, vegetal, es el reflejo del Edén mineral que hay en el cielo. En Edén estuviste sobre toda piedra preciosa, era tu vestidura, y te paseabas, piedras en el fuego en un Edén. El Edén celestial es el reflejo, el Edén terrenal es el reflejo del Edén celestial. Uno es vegetal y el otro es de piedra. En el cielo hay un arca. Encendemos la luz, terminamos. Y ahora es donde empiezan las preguntas, que hemos terminado un ciclo de juicios. Terminamos las trompetas, las copas de la ira. Si queréis, la semana que viene hablamos de las copas de la ira. En una clase hablamos las 7. Y cerramos los 21 juicios. Y sobre eso hay un montón de temas que podemos elegir. Podemos hablar. La idea es que la semana que viene demos las 7 copas de la ira, que las copas de la ira, os adelanto, que es a nivel mundial. ¿Ha visto que antes era la tercera parte del mar, la tercera parte de no sé qué, la tercera parte? Ahora ya no. Ahora ya es sobre el sol entero, sobre los mares enteros, a nivel mundial, es todo. Se termina ahí la gran tribulación. A partir de ahí, lo digo ahora para que la semana que viene elijáis, lo habláis con vuestro líder y elegís. Semana que viene es la clase, ¿qué clase ya es? 12 clases, terminamos las copas de la ira. A raíz de ahí hay temas que podemos hablar. ¿Cuál? Podemos hablar del Arca de la Alianza, algo que ha salido ahí como un dato curioso, no tiene nada que ver con escatología, pero es un tema que a lo mejor nos puede dar un par de clases, y entre ellas, si elegís el Arca, estudiar, porque también quiero que compartáis. 2 semanas os estoy dando, no digo la semana que viene, pero podemos hablar todos un poco del Arca y puede surgir algo muy bonito. ¿Que queréis seguir tema escatológico? Pues podemos hablar del juicio a la gran ramera, podemos hablar de la Iglesia Católica, podemos hablar de cómo será juzgada la Iglesia, la gran ramera, podemos hablar de eso. No os digo de la preparación del milenio y el milenio, porque eso lo tengo que dar en mi iglesia, porque el próximo tema de la iglesia es el resumen de las trompetas y las copas de la ira. Lo voy a resumir yo en una clase. Y luego está la preparación del milenio y el milenio, y yo les termino con 12 clases. O con 10 clases, termino no, son 12 clases. Termino con 12 clases el libro de Daniel y luego a lo que el pastor me diga, otro tema. Pero con vosotros, no. O sea, la escatología, estamos hablando de eventos en la tierra. Todavía quedan los 144.000, quedan los 2 testigos. Podemos profundizar un poco más. Podemos hablar del juicio de la gran ramera. Podemos reservar el milenio para otro momento. Pero si queréis, pegamos un salto y nos vamos al cielo. Y podemos hablar del juicio de los galardones. O podemos hablar de las bodas del Cordero. Y luego, cuando llegue su tiempo, las cenas de las bodas. Que las cenas se celebran en la tierra, que son parte del milenio. O sea, imagínate, eso sin hablar del juicio del gran trono blanco y el estado eterno. Y ahí acabaríamos la escatología. Me ha gustado. Yo os doy, no quiero que decidáis ahora, quiero que la semana que viene, que vengáis con la idea de que vamos a seguir con las copas de la ira, terminamos un cierre escatológico y podemos seguir escatología, o si queréis descansar de escatología, nos metemos a hablar, muy bonito el tema del arca, de la alianza. Tiene, y es que luego encima, sí. Mientras sucede aquí 7 años, arriba en el cielo no hay conciencia de tiempo.
¿vale? Entonces, lo que yo ahora te voy a decir, la Tierra ha pasado 7 años, pero ha pasado 7 años porque Dios, cuando termine de hacer las cosas, baja. Pero no es que lo que aquí tarda 7 años, lo que yo ahora te voy a decir, eso es lo que se tarda en hacer en el cielo. O sea, 7 años humanos. No funciona el tiempo así. La iglesia es arrebatada, te olvidas de tiempo. Se acabó. O sea, no hay noción de tiempo. Las cosas no duran 1 hora, 2 horas. No hay noción de tiempo. Ojo, la iglesia es arrebatada y se celebra el juicio de los galardones para la iglesia. ¿A quién va a recompensar a la iglesia? ¿A quién va a recompensar Dios? Va a recompensar, 1 Corintios capítulo 2, va a recompensar a cada uno a nivel personal. ¿A quiénes? A todos los que confortan la iglesia. ¿Quién conforta la iglesia? Desde Hechos capítulo 2, la llenura del Espíritu Santo, en el momento que viene el Espíritu Santo y empieza a hacer morada, se forma la iglesia. Desde ese momento en adelante, todos los que han aceptado a Cristo en su corazón y han muerto con Cristo en su corazón, hasta que la iglesia es arrebatada, todos ellos confortan la iglesia. ¿Cuántos? Incontables. Millones. En todo el mundo. Desde Hechos capítulo 2 hasta que la iglesia es arrebatada. ¿Cuántos? Imagínate. La Biblia dice que Él recompensará a cada uno y encima, ojo, que no manda a los ángeles, Él. Que ahí es donde se cumple sus ojos como llama de fuego. Bueno, cuando dice, y toda obra será probada así como por fuego. La obra, heno madera y hojarasca, y luego sobre plata, oro y piedras preciosas. Podemos hablar de qué significa eso. Tú imagínate, hasta que no recompense al último. Una vez que recompensa al último, entonces cuando la iglesia ha sido galardonada, es que la iglesia pasa a ser la novia, la esposa, y las bodas del Cordero se celebran en un lugar íntimo, fuera de la tierra. Los judíos, cuando se casaban, eran en una tienda apartada. Y el mundo, los familiares esperaban fuera, lejanos. Y los novios se metían dentro. Cuando salían casados. Las bodas se celebran en un lugar íntimo, en el cielo, fuera de la tierra. Cuando eso ocurra, entonces es que baja. Y cuando baja, ya sí baja con nosotros. Y aquí vi a la Nueva Jerusalén descender ataviada como una esposa. Ya estamos ahí nosotros. Porque en el milenio nosotros ya descendemos a la tierra con cuerpos glorificados. O sea, llegará un momento en el que nosotros estaremos en este mundo con cuerpos glorificados, pero estaremos en Jerusalén. La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Será una Jerusalén diferente, celestial, rodeada de muros. Nadie puede entrar. Y de muros para afuera, el mundo es un caos. ¿Termina todo el humano que ha quedado? No, todos no. Hay naciones. Hay gente viva. Hay gente viva fuera. De hecho, ojo, en el milenio Satanás es atado. O sea, mientras Cristo reina, no existe Satanás en el mundo. Ha cogido un ángel y lo ha atado. A la Trinidad satánica lo ha atado un ángel. Imagínate Dios lo que puede hacer con él. Un ángel lo ata y no se puede desatar en 1000 años. Pero el hombre sigue pecando. Y se sigue rebelando con Dios. Entonces, es que el diablo es muy malo. Es que el diablo me ha tentado.
No. Es que el hombre es malo sin el diablo. Y el hombre peca sin el diablo, ¿no? No. Pues mira, se terminan los 7 años, hay 75 días que se preparan las cosas y luego hay 1000 años. Y después de los 1000 años Satanás es liberado, engaña a las naciones con espíritus de demonios a manera de ranas, los junta a todos los que quedan y van a guerrear contra él. Entonces es cuando él ya, con el resplandor, acaba con todo. Y de ahí es como un abrir y cerrar de ojos. Aparecemos en el cielo en el juicio del gran trono blanco. El mundo ya no hay seres humanos. Dios ha exterminado a todos los que quedaban. Los últimos que se habían engañado por el diablo y querían guerrear contra él, la iglesia no pelea, él los extermina a todos y de un abrir y cerrar de ojos estamos en el juicio del gran trono blanco. Nosotros somos los testigos. El mundo será juzgado, condenado, sentenciado y echado al lago de fuego. Por un lado es el estado eterno y por otro lado es el lago de fuego. ¿Y después de ahí? Después de ahí es el estado eterno. Ya, estaremos en el cielo por la eternidad. Eso es, la Biblia no da detalles. No va a dejar. Comienza una nueva historia. El demonio también acabará, ¿no? Cuando acaba con los humanos que quedan. Son echados al lago de fuego. Y luego Dios hace cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, ¿dónde viviremos? Bueno, la Biblia dice cielo nuevo y tierra nueva. O sea, no habrá conciencia de lo que es una cosa y la otra. Porque el cielo no estará techado. O sea, cuando estemos en la tierra será parte del cielo. Esa es la idea. O sea, ahora miramos y no vemos nada. Pero en el cielo nuevo y tierra nueva, sí. Digamos que la gente que parte ahora con el Señor se va a la casa donde Dios está, que es el tercer cielo. Pero Dios está preparando un cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, pero en el milenio, los que serán cuando el diablo es rechazado, pero no quedarán ninguno vivo. ¿De inconversos? Sí, pero dice la Biblia, cuando se cumplan los 1000 años, ya Él ha reinado 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Cristo reina 1000 años en el mundo. Cuando se cumple, es que Satanás es liberado, pero el liberado con esa idea. Yo ya he cumplido los 1000 años de reinado, ya se ha cumplido. Entonces le da permiso para que termine su último trabajo, que es engañar al mundo. Porque ninguno vivo queda. No queda ninguno vivo. Porque esos ya no hay oportunidad de salvación para ellos. O sea, en ese tiempo ya no hay salvación. Ya no hay salvación para ellos. Sí, de muros para afuera todos. De muros para adentro no. Pero de muros para afuera todos siguen al diablo. Seguirán pecando. De muros para adentro, Jerusalén. De muros para adentro, digamos que nosotros somos parte, es el salmo de orad por la paz de Jerusalén, oh Jerusalén, la paz sea dentro de tus muros. Se refiere a eso. De muros para afuera ninguno son salvos ya. Imagínate en un mundo destruido, ¿qué van a hacer? Imagínate lo que van a... Pues, escúchame, van a tener hijos. Porque duran 1000 años, se seguirán reproduciendo. Ojo. Ahora más gente será salva porque hay gente que nace en el milenio. Nosotros no tendremos hijos porque tendremos cuerpo glorificado. Pero hay gente que ha salido viva de la gran tribulación y ha entrado al milenio. Que no han muerto por los juicios. Recuerdan que Dios los guardó. No dañéis a los que tienen. Esos entran vivos al milenio, que son santos,
entran vivos al milenio. Esos, que todavía no tienen cuerpos glorificados, esos tendrán hijos. Podrán tener hijos. No darán a luz para maldición. Esos sí pueden tener hijos. Son salvos, exactamente. ¿Por qué? Porque no han adorado a la imagen, parte de ellos, y parte de los que han predicado y han aceptado que no han muerto como mártires. Hay una última barrida de convertidos en ese tiempo que no mueren como mártires, sino que pasan a la gran tribulación, pasan de la gran tribulación al milenio. Esos también pueden reproducirse. Morirán y serán salvos. Morirán, claro, tendrán que morir porque no hay carne y sangre, no heredan el reino de Dios. Mueren físicamente, pero son cuerpos glorificados y pasan. Eso es. Ahora, cuando ellos mueren en el milenio, en el momento no son resucitados. Cuando termine el milenio. Pero es que, ojo, que cuando uno muera con 100 años dirá, oh, ha muerto muy jovencico. Habrá gente que dure 700, 800, 900 años. Volvemos al Génesis. Adán 930 años. Noé era de edad de 600 años cuando entró en el arca. Volverá la longevidad en el mundo. ¿Quiénes? Esos, los que estén en el milenio. Los que entren al milenio sin cuerpos glorificados sí se van a poder reproducir. Los que no tienen ya derecho a ser una fuente, van a durar 1000 años. Sí, tendrán hijos, porque después de 1000 años hay seres humanos en el mundo. Si no se reproducen en 1000 años, ellos mismos se extinguen. En 1000 años, si nadie tiene hijos, se extingue la Tierra. Claro la idea, seguirán encima teniendo hijos. A lo mejor tienen años como 4 Como la de los árboles. Sí, pero aún así tendrán hijos. Y esos, ojo, esos nuevos que nazcan, tendrán la oportunidad de creer en Él. No estos que no han entrado. Imagínate que 100 quedan fuera y no entran en el milenio. Y quedan fuera. Esos ya no tienen opción a salvación. Ya demasiado ha habido. Imaginamos que esos 100 tienen hijos. Esos niños tienen derecho a creer en Jesús. Y las puertas de Jerusalén pueden ser abiertas para ellos. ¿Eh? 1000 años de reinado de justicia. Sí, se proclamará. Si es que va a ser algo que se va a conocer en el mundo entero. Claro, si habrá unos muros. Claro, es más, resucitar. Dice, en aquel tiempo levantaré a David. David tendrá un trabajo en el mundo, claro. Sí. Que la vean con los ojos y que sigan adorando. Siguen. Pues siguen adorando. Porque ya han visto que la cobra de lo ven aquí y Siguen las trompetas, seguían adorando a demonios y seguían en sus robos y sus fornicaciones, y en los sellos decían, caed sobre nosotros, escondernos del que está sentado en el trono. Sigue la gente, le ve reinando, sigue la gente pecando. Resucita David como el regente de su ejército, sigue la gente pecando. Nosotros tendremos trabajo en el reino milenial. A lo mejor al tío Enrique Dios le da un trabajo específico, ocúpate de esto. Y se tiene que ocupar de eso. Es un trabajo. Es que una de las cosas que la gente no entiende es que para Dios que haya rangos, que unos manden sobre otros, no está mal. Hay un ángel llamado Miguel que tiene ángeles a su servicio y no está mal. Capítulo 12 de Daniel, habrá quien brille con el brillor del firmamento y otros con el brillor de las estrellas. Habla de diferentes brillos porque hay rangos. Todos somos salvos, eso no hay duda. Pero habrá recompensas, no es lo mismo el que ha dedicado toda su vida. El que ha dedicado su vida a Dios y
Por eso hablamos de las obras, como cristianos. Somos recompensados. El que se tira todo, el que le da igual, el que es salvo, así como por fuego, como diciendo, estás salvado por los pelos. Pero hay gente que ha dedicado su vida al Evangelio. Esa gente va a tener un lugar en el reino de Dios honorable. Por eso Jesús hablaba mucho de eso. En lo poco me has sido fiel, sé Señor sobre 10 ciudades. El mundo es muy grande. El mundo es muy grande. Lo único que la gente, hay 8.000 millones de personas, pero el mundo es muy grande. Puede haber, es que hay superpoblación. Mentira del diablo. La idea de Dios es crecer y multiplicaos y llenad la tierra. Todo el mundo entero, los seres humanos podrían vivir en una parte pequeñita del mundo y el mundo estaría vacío. La idea de Dios es llenar el mundo. Fíjate la idea de Dios, que cuando Él crea cielo nuevo y tierra nueva, el mar ya no existe. Porque necesitará Dios más espacio. El mar es la prisión de los demonios y la separación de continentes. No existe el mar. Habrá tierra. Necesitará tierra de la gente que hay. O sea, la idea es crecer y multiplicar y llenar la tierra y sojuzgarla. O sea, es llenar la tierra de... Eso de la superpoblación es satánico. Vamos a destruir porque hay superpoblación, diabólico, genocidio. Se alarga la clase, ¿eh? Que Dios os bendiga. La semana que viene nos vemos, vamos a despedir en oración. Tú que te has levantado, Josué.